¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí haciendo ejercicio, porque además nos toca hablar de un tema problemático y actual, ¿verdad? Precisamente para evitar el tema que estamos hablando es que nos venimos a hacer un poquito de ejercicio, y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en estas charlas que pretenden llevar una transformación en todas las personas para lograr un poquito mejorar ser seres humanos como debe de ser. Ansiedad, depresión, síntomas, qué hacer, cómo darse cuenta que los tienes, de todo eso vamos a hablar. ¿Comenzamos? Bueno, comenzamos. Comenzamos. De una ansiedad muy generalizada, no vamos a tocar cosas ya más profundas que tiene que ver un psiquiatra o a lo mejor un psicólogo clínico, pero esto de la ansiedad generalizada nos llega a pasar a todos. Así es que nos vamos a enfocar más que nada en eso, Robert. Porque además la ansiedad no solamente es ese trastorno que tenemos que la pasar, no. Ansiedad puede ser que dices, no sé qué tengo, pero me siento nervioso, me siento eso. También los nervios, eso puede ser un nivel de ansiedad, ¿verdad? Y bueno, el ser humano siempre anda en búsqueda de un bienestar, ¿sí o no? Eso es lo que pretendemos todas las personas en la vida, tener un bienestar. Para eso pues trabajas, para eso te esfuerzas, para eso gastas, para eso quieres tener un estatus, porque quieres lograr un bienestar. Sin embargo, en el momento de estar llevando a cabo todas estas tareas, producen una ansiedad y muchas veces no sabemos cómo gestionar ese estrés. Claro, el trastorno de ansiedad. La ansiedad es un sistema de nuestro organismo que nos alerta cuando prevé la existencia de una amenaza o un peligro futuro. Cuando este mecanismo se activa, se pone en marcha ciertas conductas, como la evitación, o sea, evitar, ¿no? Ciertas conductas como el enfrentamiento a aquello que nos supone una amenaza o un escape. Exactamente, Robert, y volvemos a hablar de la época de los primitivos, en los cuales desde allí traemos en el ADN estos mecanismos de defensa. Cuando nos encontramos ante los signos de alerta que acabas de mencionar, ¿qué pasa en nuestro sistema? Bueno, pues muchos tendemos a atacar, para pelear, para defendernos, como lo hacían aquellos cuando llegaba un gran mamut. O bien hay personas que intentan, exactamente, no saben cómo hacerlo
y toda la sangre se va a nuestros músculos y nuestras piernas y nuestras extremidades para echar la carrera y poner en supervivencia pues nuestro cuerpo. Y a veces es lo que nosotros conocemos como la adrenalina, ¿no? Ajá, otras personas lo que hacen es que se quedan paralizadas y no saben qué hacer. Entonces, como no sabemos gestionar adecuadamente ante esos signos de alerta que vivimos día a día, es que unos pelean, otros huyen, otros se paralizan, pero todo esto nos va generando muchísimo estrés. Y lógicamente, pues al tratarse de una respuesta de nuestro cuerpo ante un peligro, pueden existir como varios estímulos o situaciones, ¿no? A los que se le puede asociar fácilmente, como por ejemplo un incendio, un robo, un animal peligroso, un tigre, una jirafa, un sapo venenoso. Sí. Entonces es aquí donde entra en juego el sistema. Miren, yo les voy a explicar muy rápidamente porque obviamente, aunque sea como que muy técnico, pues es cultura general y así sabemos cómo va reaccionando nuestro cuerpo ante esos estímulos. Todos tenemos un sistema nervioso. Ese sistema nervioso se divide en dos: en el sistema simpático y en el sistema parasimpático. Yo tengo más Tú eres simpático. el simpático. Y tú eres el suprasimpático. Definitivamente, qué bueno que pudiera ser la parasimpática, porque ahí te van las diferencias. Ahorita vamos a hablar más que nada del sistema nervioso simpático, ¿ok? Nos eleva la frecuencia cardíaca cuando tú te encuentras ante estas señales de peligro que acabas de mencionar. Claro. Se dilatan las pupilas. Los vasos sanguíneos también se estrechan, por eso nos puede venir un montón de, pues un infarto o cosas peores, porque esas emociones nada bien gestionadas y muy dolorosas te pueden provocar un patatús grave. Sí, también los jugos digestivos se reducen. ¿Por qué? Pues porque todo el sistema se está preparando para esa lucha o para esa huida y todo lo demás como que se empieza a desequilibrar, ¿no? Claro. Entonces la sangre pues se va donde les dije para ponerse a salvo pues a las extremidades y nos hace falta a veces en el cerebro, por eso no racionalizamos bien, porque la sangre se va a las extremidades y el cerebro a veces como que no está bien oxigenado y no piensa adecuadamente lo que tiene que hacer. Sí, sin embargo, cuando una persona reacciona de forma exagerada ante una situación que objetivamente no es tan peligrosa, de forma repetida y prolongada en el tiempo, probablemente puede estar sufriendo un trastorno de ansiedad, ¿no? Ya diste en el clavo. Cuando tú te enfrentas ante un peligro real, oye, pues está bien que nuestros sistemas nos defiendan de esa manera, pero ¿qué pasa cuando todo está nada más en la mente? Y entonces le empiezas a dar vuelta a la mente a esos miedos que muchas veces no se van a llevar, como quien dice, a cabo, y tu cuerpo, pensando que sí existe un riesgo real, está segregando todo el tiempo todas las características que acabamos de mencionar, claro, constantemente. Imagínate si no le vamos a hacer daño. Ahora, ese nivel de ansiedad se puede hacer paulatino, va creciendo. ¿Cómo darse cuenta? Que ahorita lo vamos a ver eso, ¿no? Todo tiene que ser para ayer, ¿no? O sea, yo levanto la mano, yo todo lo quiero para ayer. La gente muy ansiosa quiere todo para ya. En el momento que se da una instrucción, bueno, como si fuera algo automático o evitado, pues eso es imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ir gestionando ese apuro que te está generando tanta ansiedad que lo único que se está haciendo daño es tú mismo, y a veces también a la gente que está en tu entorno? Ahora, ¿qué pasa si o también es anticipándose al futuro, ¿no? Siempre estás pensando en el futuro. Quieres ser, ¿no? tener una bolita de cristal para estar adivinando, ver qué va a pasar, ¿no? Fíjate que yo llego a pensar en esto haciendo un análisis de nosotros. Tú, por ejemplo, tuviste un show, o 2 o 3, o una gira, está padrísimo, tuviste trabajo. Pero ni bien estás gozando tus shows cuando ya tu cuerpo, tu mente está preparándose para ver cuándo va a ser el próximo. Todavía no hay una fecha. Entonces, ¿qué empiezas a segregar en esa ansiedad de cuándo va a ser el próximo? O si ya la hay, estarse preparando para eso también. Sí, pero ¿qué pasa? Que estamos siempre viviendo en un futuro y no estamos aprovechando
y viviendo el presente. Por eso se llama presente el día de hoy, porque es un regalo, present, como se dice en inglés. Y por ejemplo, ¿cómo lo podrías tú enfocar cuando la gente está normal así y quiere agarrar el celular? Porque también ahí hay un nivel de ansiedad, claro. Y es aquí y ahora. Porque eso sí es aquí y ahora. Sí, ¿Cómo podría ser? Porque eso también es una ansiedad de estarle nada más buscando lo que ya buscaste. Ajá, ¿no? exacto. ¿Qué estás buscando? Nada, nomás lo estoy haciendo. Porque te estás anticipando un futuro de alguna respuesta que tú quieres ver, de alguna notificación que quieres que te llegue, de algo que quieres enterarte, y estás anticipándote. O sea, antes de que llegue la notificación, tú ya lo estás buscando, te estás anticipando. Fíjate que hay un libro excelente que mucha gente que ya lo ha leído no me dejará mentir, es un clásico que todo el mundo debe de leer y es de un autor que se llama Eckhart Tolle. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Este libro que se llama El poder de la hora. Ay, se los recomiendo porque es la mejor medicina para poder transformar esa ansiedad en paz. Y eso pues lógicamente se relaciona con la depresión, ¿no? Fíjate, Robert, que la ansiedad deriva en la depresión, a veces la depresión deriva en la ansiedad y hay veces que se da de manera simultánea. La depresión la vamos a tocar a fondo en pues, temas sucesivos porque ahorita... Y de la ansiedad yo sí les puedo decir prácticamente en un caso personal, que en un caso personal la ansiedad me provoca estragos en el estómago, indigestión, sudoración, sí, lo que dijiste, estoy en un lugar y ya quiero estar en el otro. Me ha pasado mucho que cuando voy a ver una película al cine, estoy en el cine y ya quiero que termine para llegar a mi casa. ¿A qué? No tengo ningún pendiente, pero ya quiero llegar a mi casa. Y si estás en tu casa te quieres salir al cine. Imagina, ese es un buen ejemplo. Y ese es un nivel de ansiedad. Y sin juzgar, es un análisis, porque no nada más te sucede a ti, nos sucede a todos en diferentes grados, pero precisamente es lo que ya te hiciste consciente de eso. Y ese es un punto a favor. Porque mucha gente lo hace sin darse cuenta y luego está de malas sin saber ni por qué. Entonces tú ahora que ya lo analizaste, te puedes dar cuenta de que, a ver, déjame respirar y déjame disfrutar este segundo que está entrando el aire por mi nariz y que lo estoy exhalando y disfrutar mi ahora. Cuesta mucho trabajo. Demasiado, ¿verdad? demasiado, porque no te das cuenta cuando estás con esa ansiedad, o cuando se te provocó, o cuando se disparó, porque hay momentos en los que se dispara. Exacto, o hay detonantes, hay disparadores. Sí. El más para mí es el teléfono, que hasta cuando suena un teléfono es cuando necesitas contestar una alarma, una de estas, alguien que toca la puerta, algo todo eso. Exactamente, vamos a ver todo eso, sí, te estás anticipando algo que de lo que vamos a hablar, pero perfecto, porque esos son los ejemplos de la ansiedad. Se puede decir que como tanta gente lo vive, ya lo llaman como que algo normal, ya está muy generalizado en nuestra vida, y no debería de ser, porque no estamos entonces viviendo con ese bienestar que queríamos vivir. ¿Y qué pasa? ¿Qué resultado da? Pues siempre hacer de parte de, hay que hacer como una vida normal en ese sentido, ¿no? Siempre estamos preocupados. ¿Y qué dice la palabra preocupado? Pues que te estás anticipando a una ocupación. Más bien cuando se ofrezca el problema, ocúpate de resolverlo. Pero ¿por qué desde antes? O sea, no tiene ningún caso desgastar así tu sistema nervioso, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos clásicos y vividos, porque yo voy a ser el conejillo de Indias, porque yo sí he pasado por ansiedad, que yo creo que todo el tiempo andamos con ansiedad. He pasado con... ¿tú qué traes? Nada, ansiedad. He pasado por depresión también, y eso sí puedo decirles todos los diferentes tipos de depresión que tiene uno, y a veces lo más difícil es no saber de por qué está uno deprimido. Bueno, como les decía, bueno, ese es otro tema, exactamente, para otro programa hablar de la depresión. Pero bueno, ¿qué nos genera ansiedad? Saber si te va a dar el bicho, si te va a dar no sé qué, si vas a contraer, o sea, problemas de salud. Eso nos puede provocar, como tú dices, un detonante para estar ansiosos. ¿Qué más? Pues
salud, dinero, El dinero sobre todo. amor. ¿no? Sobre todo. El amor La también puede ser, ¿no? Sí. Ahora, cuando uno está padeciendo ese trastorno de ansiedad, sucede que la persona está excesivamente nerviosa todo el tiempo. O hay gente que ya nació nerviosa. Ya nació con ansiedad. Tú ves a bebés que están así y dices, hola bebé, y brincan, cabrón. También vamos a ver Eso- por qué los bebés son eso- ansiosos. ¿Eso por qué pasa? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, los nervios están hasta cuando hay poca razón para estarlos. Tú lo acabas de decir, eres un manojo de nervios y a veces no hay ni razón para que te pongas tan irascible, ¿no? E iracundo a veces. ¿Qué pasa cuando nos sentimos así? Pues te desconcentras de las actividades diarias también, no puedes hacer ninguna, no haces nada bien, ¿no? Claro. Lo haces a mitades de todo, o sea. No estás viviendo tu futuro ahora porque estás a cachos. Estás como que en pedacitos, viviendo en el futuro, viviendo en el pasado, o todo enojado, todo electrocutado. O sea, imagínate qué forma de vivir es esa, fatal. ¿Cuáles serían esos señales y esos síntomas? Bueno, comienza, como tú lo acabas de decir, desde épocas muy tempranas. Ahora, puede ser que un bebé también nazca con eso, pero porque le fue transferido ese nivel de Sí, puede estrés, ser. ese nivel Sí. de ansiedad, ¿no? Claro. Desde el vientre materno, ya la mamá pasó por esas broncas Sí. de, a lo mejor por embarazo puede ser de que, ay, o qué va a tener mi hijo, o qué futuro le espera, o si ya estoy gorda y el otro se va a fijar en otra vieja, el otro, el otro. Todas esas cosas O que no pueden- tienen dinero, o que tienen una infección de riñones. Esa ansiedad. Todas las emociones de la mamá se los está transmitiendo el bebé y uno piensa que el bebé todavía ni cuenta Porque se es da muy y ya clásico. está absorbiendo todo lo que está sintiendo la mamá. Es muy clásico eso que dicen, ya sea hombre o mujer, pero que nazca sanito, ¿no? Ajá. O sea, ahí ya también están anticipándose a que, ay, güey, ojalá que no salga chueco o con 4 dedos o con esto o con la pata. Entonces ya también es un nivel de estrés y de ansiedad. Entonces, como lo acabas de decir, la ansiedad suele comenzar desde la adolescencia o una adultez temprana, aunque también los bebés también llegan a sentir, por ejemplo, la ansiedad cuando tienen hambre, cuando no tienen la atención adecuada, cuando no les han cambiado el pañalito. O sea, desde chiquitos empiezan a tener esa ansiedad y no lo demuestran llorando. Así es. Ujú. Y pues se vuelve intenso, frecuente y a veces duradero, ¿no? Sí, no, es que mira, definitivamente se necesita de una atención psicológica para ir regulando todo esto que no sabemos cómo hacerlo. Por eso luego también hay tanta violencia ya muy generalizada en todo el mundo. Pero no se desespere porque ni tenga ansiedad por saber qué va a pasar en este programa. Porque aquí le vamos a decir y le vamos a dar unos tips de cómo poder combatirla, de cómo poder realizar cosas que vamos a distraer a la ansiedad, ¿no? Y bueno, mira, obviamente nuestro cuerpo es muy sabio. Él sabe cuándo ponerse estresado porque también nos ayuda a hacer las cosas bien hechas. Como tú cuando vas a salir a un show, ¿a poco no te da ese nerviosismo? Pero con un nervio bonito, Pues, para hacer mejor las cosas. Sí, no, porque es un dolor de estómago y es una ansiedad por ya salir y también es un miedo por Sí. el escenario y el público y saber cómo va a reaccionar la gente y cómo... y eso es... Pero es un estrés dificilísimo. positivo. Se vuelve el estrés negativo o distrés cuando ya se ve muy prolongado en el tiempo y por todo siempre estás nervioso y estresado sin razón de ser. Es ahí cuando ya se vuelve patológico. Pero ¿qué se puede hacer? Que hay como dos factores, un estímulo externo. Sí, mira, dentro de los estímulos externos podemos encontrarnos, por ejemplo, hasta las condiciones climáticas. Por ejemplo, estamos trabajando bajo el rayo del sol. Hemos estado a 36 grados en nuestro país mexicano y pues la gente que tiene que salir a trabajar, imagínate. Los albañiles, Sí, caray. los que ponen techo, los del campo. Sí, la verdad. Y luego, o vámonos al extremo de Canadá. En Canadá, que a veces hay tanto frío,
durante 6 meses a veces no venía el sol, y el sol nos ayuda mucho a que la vitamina D nos ayuda a fortalecer los huesos y también nos ayuda para que sintamos más optimismo. Cuando falta el sol, ser vitamina S, de sol. sol, no vitamina D. ¿Verdad? De diente. Bueno, pues cuando falta el sol, entonces hay mucho índice de suicidios en los países demasiado fríos, porque también pues llega uno a deprimirse demasiado. Pues cuestiones hormonales. Otro puede ser el ruido. Y de todo. El ruido, lo que estabas diciendo ahorita de las alarmas, del ringtone, del teléfono, de los timbres, los claxons. En una fábrica también puede ser. Exacto. En un ingenio, o sea. Y verdad que la gente aquí en México no tiene la cultura de ponerse sus taponcitos para cuidar su vehículo terrestre. Además, el manejar a veces en muchos lugares está prohibido tocar el claxon, porque es un nivel de contaminación ambiental que le llaman. Y eso también. Otra cosa que llega a generar un estrés, hablando de los estímulos externos, es cuando alguna persona con la que tú estás conviviendo es demasiado invasiva, que está invadiendo constantemente tu espacio, tu intimidad, tu independencia, etcétera, o cuando la persona es bastante agresiva, obviamente también está generando muchísimo estrés. Eso hablando de los estímulos externos. También hablando de estímulos externos, ¿qué puede...? Por ejemplo, cuando no te organizas bien. ¿Cuando no te organizas bien? Pues sí, o sea, es un estrés que tienes, ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque todo te empieza a salir retrasado, no llegas puntual, no terminas tus tareas, todo está postergado. O no tienes una buena planeación, yo creo, ¿no? Ahora, que también el exceso de planeación es un estrés también. Depende, mira, por ejemplo, yo tiendo a ser muy organizada y siempre tengo una agenda, no puedo vivir sin ella, entonces ahí te vas administrando tus tiempos, dices, bueno, si tanta gente pública que tiene tanto compromiso puede cumplir con todo, que no podamos nosotros. Pero hemos hablado siempre de una balanza, todos los extremos son malos. Es correcto. Entonces, si tú eres extremadamente organizada, también es un estrés. Exacto, así. Eso ya es una obsesión. Entonces, perfecto, sí. También. Vamos a hablar de nuestro equilibrio. Pero normalmente la gente que es muy desorganizada es quien también ya se le olvidaron las llaves, ya se salió sin esto, ya se salió sin lo otro, se tiene que regresar y va generando más estrés. Bueno, tenemos también los factores internos, que es la forma en la que tú, cómo te sientes. Es muy importante aprender a interpretar todas estas situaciones que tú vives, cómo te relaciones y cómo te comunicas con los demás para que tú puedas, como tú dijiste al principio, localizar la causa que te está generando esa ansiedad. Entonces, es muy importante que tú vayas definiendo qué estoy sintiendo, es básico. Ahora, en estos problemas para controlar los sentimientos y emociones, pueden ser de dos causas, ¿no? Dos causas, una que sería la psicológica, que es la mayoría de las veces que pasa, y la otra la que es química, ¿no? Sí. En ese sentido. Y es que una lleva a la otra, fíjate. Pero sin embargo, la química es cuando nuestro cerebro no produce la dopamina suficiente, o la serotonina, que es la que te hace sentirte bien, sentirte tranquilo, sentirte cómodo, feliz, todo esto. Las 4 hormonas de la felicidad, exacto. Y es por eso podemos decir, puede haber, por eso es cuando ustedes van al psiquiatra, lo primero que hacen es dopar a la gente para saber de ahí qué fue lo que pasó, si es un problema neurológico o en su defecto nada más físico de la persona, ¿no? Sí, pero mira, a mí lo que no me gusta, y sobre todo Estados Unidos tiene mucho esta cultura que desde niñitos a los niñitos que ya están viendo ansiosos o que tienen una desconcentración y son hiperactivos, lo primero que hacen es empastillarlos, cuando de verdad, muy a tiempo, todo se puede llegar a solucionar con una buena guía, con un psicólogo, sin necesidad de llegar después a un psiquiatra que te medique, porque es un relajo, o sea, de una adicción te va a llevar a otra, luego a veces peor, y tienes que estar combinando un montón de pastillas y haciéndote daño riñones e hígado. Bueno,
¿Cuáles son síntomas de esta ansiedad? La gente que ya se siente con una ansiedad tremenda, ¿qué puede sentir? Pues lo que ya habíamos dicho, agitación, Agitación. ¿no? Te sientes inquieto y no puedes relajarte, Ajá. ¿Qué más? no puedes dormir. Ese tremendo insomnio, ¿no? Y cuando no puedes dormir, luego, ¿qué pasa? Pues que te amaneces todo... Te vas poniendo más ansioso porque pues, lógicamente el dormir es lo revitalizable para todo el cuerpo, ¿no? Cuando no tienes ese sueño reparador, amaneces bien cansado y todo el día estás súper cansada, ¿no? Después también tenemos una persona que conocemos muy cercana que llega a tener mucha migraña, muchos dolores de cabeza. También hay muchos como que tics nerviosos, ¿no? Musculares también pueden ser, o decir cómo duele el cuello, cómo duele la cintura, cómo esto, cómo en el estómago, o no sé. Lo que comentabas de cuando te duele tu estómago y muchas molestias a veces inexplicables que no tienen una razón de ser y que vas al médico y te hacen estudios y te dicen estás Fíjate, bien. simplemente ayer nos pasó a 3 personas del staff que estábamos haciendo un show y bueno, el fin de semana pasado y resulta que comimos por ansiedad, comimos de más. Ajá. Y te sientes después peor, porque tienes que realizar una actividad, todavía no venía el show y todavía todo completo, yo no sabía si ir al baño, si vomitar o ponerte a llorar. Sí. Pues yo no por ansiedad, pero sí por glotona, porque ay, qué rico es comer y para todo hay que tener un equilibrio. Y precisamente la gente que ya está teniendo un cuadro de ansiedad más fuerte, la verdad es que no puede ni comer a veces. A veces sí comes mucho, a veces no comes nada, pero cuando ya hay un ataque de ansiedad, no puedes tragar. Todo lo que el cuerpo se va descomponiendo, ¿no? Hay temblores o tics, Exacto. ¿no? Movimientos nerviosos. Ándale, sí, gente que siempre tiene un movimiento raro en el ojo, no sé, ¿no? O son irritables constantemente. Exactamente. ¿Te ha tocado ver a gente que también suda mucho, como de las manos o del cuerpo en general? Sí, también. De hecho, yo de más joven, sudaba yo mucho de lo que eran las axilas, ¿no? ¿A poco? Sí. ¿Ya no sudas? ¿Por qué? No, ¿Te no cambió sé. esa parte, mira? No sé, pero sudaba yo mucho. Y el saber que se me iba a ver la camisa mojada me ponía más ansioso todavía. Es que usabas trajes, sí, a lo mejor Sí. ahorita también la ropa ayuda a no notarse por el... Pues se quién lo sabe. no sé. Pero mira, ni siquiera te estoy viendo que sudes tanto. Verme el sobaco. No. Bueno, sí hay gente que se siente muy mareada, que le falta el aire o necesitan ir al baño a menudo también, ya sea como pues, se le afloja el estómago a lo mejor. Sí. A veces empiezan, de ahí pueden venir, de la ansiedad pueden venir muchas cosas, hasta hipocondríaca la gente, Ajá, sí. porque empiezas a sentir opresión en el pecho, ¿no? Y Pero- empiezas los que son así como hipocondríacos, como tunas, dicen, ay, es un infarto, ay, es un esto, ay, me está dando, ay, a lo mejor ya tengo, ay, a lo mejor esto, ay, a lo mejor acá, y empiezas a buscar, y a buscar, y a buscar, y a buscar. Y luego vas con el médico porque sientes que es un apapacho, ¿no? Es a veces también sentir que alguien te está haciendo caso de lo que tú estás sintiendo, porque ni tú mismo sabes lo que estás sintiendo, hablando de las emociones dolorosas. O simplemente necesitas esa aprobación de la autoridad y que tú le estás dando, que en este caso es tu médico, Sí. que es más experto que tú, y dices ya. Pero hay gente que también lo manifiesta hasta en la piel, Claro. ¿no? Hormigueo o ronchas, Eczemas. todo, ¿no? O sea, Bueno, también la alopecia. Fíjate que hace muchos años yo llegué a tener una etapa muy fuerte de mi vida y yo me agarraba así un mechón de cabello y me lo traía completito en la mano. Se me quedaba casi una lámpara ahí tremenda de la alopecia que suele suceder en gente como una joven. lámpara. Ahí lampareada. Sí. Como una lámpara Pero ahí, yo dije, le sale luz por gente la cabeza. muy ¿O qué? joven que tiene canas. Puede ser hereditario, o sea, genético, Puede ser hereditario, pero también se pueden... Está muy relativo. Me sacaste canas. Sí, Porque- cuando son verdes, sí. Sí, picores de todo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles suelen ser en los jóvenes o en los niños sus preocupaciones? Mira, nosotros podemos decir como adultos, tú eres niño, ¿qué pinches preocupaciones puedes tener, chamaco baboso? Pero
también a ese nivel hay preocupaciones. Claro. Hay preocupaciones hasta en kinder, porque no tienes el color con el que pintas la rana y tu compañero sí lo tiene. No tienes la camisetita y tú querías una camisetita de la que viste en la televisión. Y eso puede ser un disparador muy fuerte. Exacto. ¿No? También tu rendimiento en la escuela, si no le entiendes mucho lo que te está diciendo la maestra, te sientes con una ansiedad, porque además te da pena que piensas que los demás sí entienden y que tú eres el único burro que no entiende. O ya más grande, puede ser en la primaria, si alguien te dice, vas a ver a la salida, desgraciado, te pones a temblar como grueso para que no te pase nada. Ay, sí, ¿no? pues claro, ¿cómo no va a dar miedo? Ay, yo sí estoy sudando, pero por la caminata de las luces. También la relación de hijos con padres también llega a ser bastante provocativo de una ansiedad. Pero ¿qué más puede provocar la ansiedad? Pues muchas cosas, la enfermedad o muerte de un familiar. Claro, y de ahí luego se vienen las depresiones profundas. También el tener trabajo o tenerlo seguro, que sabes que no lo vas a perder, que vas a tener largo tiempo de una buena manutención. ¿Qué más podría ser? Las mismas redes sociales. Las redes sociales pueden ser... Yo creo que las redes sociales ahora han influido mucho. Por eso se dice que la ansiedad es una de las enfermedades de moda. Porque han influido mucho las redes sociales y sí te hace muy ansioso porque estás simplemente en competencia con los demás. Siempre está generando una competencia. Siempre. Y déjame decirte que muchas veces lo que están publicando en las redes sociales suele ser a veces una pantalla, es una falacia, a veces no es cierto, la mayoría, pero ya se lo creyó. Yo conozco a muchas personas que no digo quiénes son por cuestiones éticas, pero me están viendo, que suben hasta mentiras, cosas que ni siquiera tienen, o decir, hay amigos que han subido hasta, aquí estoy estrenando mi nueva casa, que no sé qué, y uno le dice, oye, pero si no es cierto que tú vives ahí, es para nada más, para que viera cómo le arde a la gente, vas a ver. Ay, pero qué, cuánto objeto, hombre. Mira, la verdad siempre sale a flote, y qué gacho cuando te cachan esas cosas. Más vale pues ser como es uno, libre. Pues sí, pero hay mucha gente que se siente bien haciendo eso. Ajá. ¿No? Y bueno, como lo estábamos mencionando hace ratito, por ejemplo, todos esos síntomas que mencionas, muchas veces se empeoran cuando tienes una enfermedad. ¿Por qué? Porque te llegan a dar medicamentos y esos medicamentos a lo mejor son contraproducentes o te van generando más ansiedad. Y fíjate nomás, el círculo vicioso. Y no, la verdad es lo mejor, preferible evitar las medicinas y ser una persona más sana. Pero también te voy a decir una cosa que tú la sabes muy bien, porque lo has vivido a mi lado, que a veces no puedes hacerlo más que con medicinas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Hablando de ansiedad y hablando de depresión, cuando yo tuve unos cuadros muy fuertes, desencadenados porque mi cerebro no segregaba esas toxinas que deben de existir en el cuerpo, la dopamina, hormonas, todas las hormonas estas que la produce nuestro cerebro y que nos hacen estar feliz, que nos hacen disfrutar, que nos hacen estar sencillos, contentos, y a veces tu cerebro no las produce por X o por mangas. Por eso es muy necesario que a tiempo, cuando tú ya estás empezando a sentir que algo no funciona bien contigo, que no te encuentras relajado y tranquilo y tienes una ansiedad rara, a tiempo, ir con un especialista para evitar que esto se vuelva más grave y tengas que tomar esas. No, de todas maneras, discúlpame si difiere un poco con lo que tú estás, porque yo estuve en manos de personas y además lo que sí después tuve que ir con un psiquiatra para que me empezara a medicar. Entonces tomé fluoxetina, que es lo más leve o lo que antes conocían como ¿cuál era hace muchos años que era el Prozac, ¿no? Que esa era la que te sacaba. Y la fluoxetina es a largo plazo, porque empieza a hacer su efecto por ahí del mes y medio o 2 meses que la tomas.
Mira, empieza a hacer un estoy efecto. completamente de acuerdo contigo y no le voy a quitar su mérito ni a los psiquiatras ni a ese medicamento que, por supuesto, cuando ya se llega a un nivel tan grave es muy necesario tomarlo, porque mucha gente puede llegar a pensar en suicidarse o cometer otras cosas peores, pero por eso, desde muy temprana edad, si a nosotros nos enseñaran técnicas de salud mental, lo que pasa es que tenemos mucho miedo a la palabra. Hablando de salud mental, pensamos que si yo no estoy loca, pero todos tenemos emociones, y cuando las emociones no son bien canalizadas desde niño, porque tuviste problemas muy fuertes con tus papás, o que viviste un divorcio, o que viviste el rechazo de tus compañeros en la escuela, o porque no eras muy listo, o eras tan listo que te aburrían las clases, X, Y, Z, se va haciendo cada vez más grave el problema hasta que llegas adulto y dices, yo ya no me puedo controlar, necesito la medicina. Por eso desde chiquititos sí debería de haber en las escuelas mucha énfasis en temas de inteligencia emocional para evitar esos Y nos cuadros. vamos a lo práctico, porque hay que hablar de lo práctico, lo de aquí y ahora. No existe en las escuelas, y si no existe, ¿qué vamos a hacer? O sea, decirle a toda la gente, llévelo a que le enseñen lo de los psicólogos a los niños. No, desde el principio en las escuelas ya debería de haber esa reforma, y precisamente No la hay y ni la va a haber. Pero por eso es este programa, para empezar a abrir un poco los ojos, la conciencia. Hay mucho material ahorita en internet, eso es algo productivo que usted puede ver en su celular y no nada más notificaciones de WhatsApp o del Facebook, así. Ahí podrían ustedes enterarse de qué manera llevar una relación familiar sana desde chiquititos. Para eso es este programa, para abrir la conciencia y que se vaya transformando. Ya sé que ahorita no la hay y por eso estamos como estamos. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de los alimentos o también las bebidas que llegan a provocar todavía más ansiedad. Por ejemplo, Una sería, no sé qué, ¿como cuál? pues todos los excitantes, por ejemplo, un café. Antes no me pasaba a mí nada con el café y últimamente me he estado irritando mucho y sí siento que me pone un poco así como que, ay, esta taquicardia, este nerviosismo, esta alteración, eso provoca ansiedad. Bebidas que tienen cafeína. Pues todos, hay muchos que tienen cafeína, o sea, muchos, como todos los Red Bull y cosas de esas. Sí, esas bebidas energizantes que mucha gente dice, bueno, para aprenderme y estar bien despierto. Fíjate. El círculo vicioso. Uno tiene ansiedad, ve el celular hasta las tantas de la madrugada y luego no te puedes dormir, pero te tienes que levantar temprano para ir a trabajar, entonces te levantas todo cansado. ¿Y qué haces? Te tomas una bebida energizante y te pone más ansioso. O sea, están tomando caminos que no te van a ayudar a relajarte sin necesidad de esas sustancias que quizás de momento te ayuden, pero más tarde te van a provocar más, necesitas más bebidas o más paliativos para poderte sentir bien, porque con uno no tienes. Podrían ser el té que tiene teína, el mate, los refrescos con cafeína, pues sí, como lo mencionamos, las bebidas energéticas. Yo no sabía que el guaraná, ¿tú conoces el guaraná? No. Pues yo tampoco, pero es un fruto que venden muchas veces en polvos de esos que te ayudan como que de buena salud y todo eso. Pero chéquenlo porque sí pueden tener concentraciones muy grandes de cafeína. También el ginseng te puede provocar así como que... En algunas ocasiones te ayuda, pero como siempre en equilibrio, pues siempre es lo mejor. O drogas como el alcohol y la nicotina o el movimiento disque, ¿cómo se le llama ¿Del qué? ¿Cómo se le llama? ¿El movimiento? No, se me fue el momento, ay, se me fue el nombre. Pero sí, todo ese tipo de bebidas que usted ya puede ir identificando, pues mejor aléjelas. El chocolate también, el chocolate no es recomendable. Tú, por ejemplo, a los niños les recomendarías tomarse sus dulcecitos, porque también desde bebidas empiezan con ese lío, por los excesos de azúcar. Exceso de azúcar, sí, los altera. ¿Qué más podría ser? Pues grasas, embutidos, no sé. Sí, como siempre, pues sabemos que
La comida saludable, como siempre lo están recomendando para todo, es lo ideal. Hay una sustancia que llevan todas las latas y muchos alimentos procesados. En toda la industria alimenticia, el glutamato monosódico es también algo que debemos de evitar ya. Bueno, pues cuando se está atravesando un cuadro de ansiedad, tenemos que tratar de eliminar este tipo de bebidas y de comida y de todo esto. ¿Qué podemos ingerir en su lugar? Tú que tienes ahorita una dieta que estés siguiendo. Pues todo lo que dices es pura agua. No, frutas, verduras. O sea, ¿qué hace? ¿Qué todo lo que no esté procesado. Cuando se siente ansioso, ¿qué es lo primero que hace terminando de trabajar? Ir por sus six, por sus chelitas, porque eso lo relaja. Pero de momento. Y después te viene la cruda realidad, ¿no? Pues sí. También tenemos aquí para recomendarles a ustedes que, por ejemplo, el magnesio que viene en las espinacas, en la quinoa, en el chocolate pero negro, la vitamina B6, todo el complejo de las vitaminas B12, B, bla, también son muy recomendables y las puedes encontrar en las legumbres, en los mariscos. A mí no me gusta mucho el salmón, pero también te venden unas capsulitas donde puedes consumir el omega 3, 6 o 9, que también son muy recomendables para evitar la depresión. El calcio, los carbohidratos, pero siempre regulados. Y bueno, ¿cómo se trata el trastorno de ansiedad generalizada? Bueno, para ayudar a todas estas personas que sufren con la ansiedad generalizada, se le puede recomendar una terapia, Robert, que se llama cognitivo-conductual. Y fíjate que tú sabes muy bien que a mí me encantan las leyes universales. De ellas se derivan muchas cosas. Precisamente muchas herramientas psicológicas se derivan de la primer ley universal, que es la ley del mentalismo. Esta terapia cognitivo-conductual se deriva de ahí, al igual que la programación neurolingüística y que muchas otras terapias para ayudarte. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar a ti que la ley del mentalismo te puede ayudar a relajar una ansiedad? Bueno, pues esta ley o esta terapia nos ayuda a pensar de manera diferente, porque todos los pensamientos que tiene una persona nos va a llevar a tener emociones de acuerdo a esos pensamientos. Esas emociones a lo largo del tiempo se convierten en sentimientos que van formando tu personalidad. Una persona triste, una persona enojada, una persona alegre, una persona optimista o pesimista, de acuerdo a lo que tú sueles albergar en tu mente como pensamientos. Y eso nos va a llevar a tener un resultado. Entonces, lo que nos ayuda esta terapia es a pensar de manera diferente para tener conductas diferentes, por lo tanto, resultados diferentes también. Es muy importante reencuadrar todos estos pensamientos para que tengamos emociones más sanas. Ahora vamos a bajarlo al piso esto. ¿Qué es eso en un ejemplo? ¿Qué tengo que hacer para que yo me sienta ansioso o no sé si sea ansiedad o qué chingado sea? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues una de las prácticas que se recomienda precisamente es el mindfulness. ¿Qué es eso? El mindfulness es cuando tú de verdad estás ahorita pensando en lo que estamos haciendo. Tú y yo estamos haciendo ejercicio, estamos dando una charla, queremos que la gente nos deje sus comentarios, estamos conscientes en el presente, en el aquí, en el ahora. De lo que está entonces eso que tú dices quiere decir estar consciente en lo que estás haciendo ahorita, concentrarte en lo que estás haciendo ahorita, borrar todo lo que te puede distraer, no pensar en otra cosa, porque si yo estoy haciendo ahorita un ejercicio, o estoy haciendo esto y saco el teléfono, ya la cagué. Exacto. Entonces no tengo que hacer eso, tengo que concentrarme en esto que estoy haciendo. No puedo estar pensando en mis problemas que tengo y estando haciendo ejercicio. Y mira, exacto. Y ahorita, por ejemplo, que dijiste, saco mi teléfono haciendo ejercicio, pero ahí entra el autoconocimiento, decir, ay, saqué el teléfono. Autocontrol, de decir, me voy a dedicar a hacer el ejercicio y lo voy a guardar. Autorregulación de conductas que te lleven a generar más ansiedad. Entonces, ¿qué dices? Ya soy consciente de que me voy a concentrar a hacer mi ejercicio ahorita.
o cualquier tarea que estés realizando, pero con optimismo, con ganas, con sentido del humor, que todo sea amable, ¿no? ¿Alguna duda más de este tema de...? No, para mí está claro, o sea, nada más concentrarte en lo que estás haciendo, ¿no? Así es. Y bueno, muy importante es que tú, por ejemplo, desde que amaneces en la mañana, abres tus ojos, identifiques qué emociones estás sintiendo. Puedes pensar, ¿conozco las causas de estas emociones? Por ejemplo, tú cada vez que abres los ojos en la mañana, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? De emociones me refiero. De emociones, no, pues siempre está enfocado a qué tengo que hacer durante el día. ¿Y te produce ansiedad, miedo, nervios? Dependiendo cuáles son los pendientes que tengo. Si me voy a la oficina, si voy a trabajar, si voy aquí, si voy allá, si tengo que ir al banco, si tengo que ir acá, si tengo que ir allá, antes tengo que organizar eso. Qué bien que me acabas de dar ese ejemplo, porque eso es lo que nos pasa a la mayoría de las personas, que nomás abres los ojos y toda la retaíla de tareas múltiples que tienes que hacer en el día ya se agolparon en tu mente y en tu cabeza, produciéndote ansiedad. Esos primeros minutos, pequeños minutos, 5 o 10 minutos, cuando tú abres los ojos, es decir, tengo que ser, calma, antes de levantarme, primero voy a ver qué estoy sintiendo, en dónde lo estoy sintiendo, siento alguna bola de emoción que me está perturbando en el estómago, en el plexo solar, en el pecho, en la garganta, en la espalda, en mi cabeza, en mis hombros. Identifica qué estás sintiendo y a ver si puedes dar con la causa de ese sentimiento. Pensamiento y emoción están relacionados. Entonces, una vez que lo identificas, por ejemplo, pues tengo todas estas tareas por hacer y estoy muy nervioso, me tengo que enfrentar con tal persona y eso me causa aquí una bola en la panza. Tú respira y ahí entran en juego herramientas que obviamente son muy largas para platicarles ahorita aquí en este programa, pero si necesitan de un asesoramiento, estamos a la hora, ¿verdad? Así es. Pues entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué más recomiendas para que la gente lo haga? Bueno, pues sobre todo empezar a leer temas de desarrollo humano. Si no quieren gastar con un profesional, no se trata de que vayan a curarle una locura, todos tenemos algo de locos, simplemente es de regular esas emociones para que nosotros tengamos de verdad ese bienestar que tanto estamos anhelando. Podemos poner en práctica ahora sí, con ese pensamiento y ese relajamiento, entra el otro sistema ahora parasimpático, no el simpático que dijimos al principio, que es el que sabe cómo luchar, cómo huir o cómo prepararse para una alerta. Más bien, el sistema parasimpático es cuando empiezan a regularse y a equilibrarse todos nuestros sistemas. Cuando tú te relajas, el sistema nervioso parasimpático es el que entra en juego y es lo que tenemos que aprender a que funcione más tiempo en nuestro organismo. Pues, ¿qué recomiendas para que la gente pueda eliminar esa ansiedad? Ay, bueno, pues más que nada, mira, como abro los ojitos y luego identificar qué es lo que estás sintiendo. ¿Qué estoy sintiendo? Ganas de miar. No, emocionalmente, voy a miar. no físicamente, sino emocionalmente. Emocionalmente. Si me siento angustiado, por ejemplo, pues dices, ¿qué me está causando la angustia? Que tengo que ir al banco, por ejemplo. ¿Eso te causa angustia tener que ir al banco? Bueno, es un ejemplo. Pues bueno. Entonces, ¿ahí qué hago? ¿Qué podría hacer de malo el que yo tenga que ir al banco? Va reencuadrando el pensamiento con la emoción. Así es que, resumiendo, ¿qué es lo que necesitamos hacer primero para detectar la ansiedad? Bueno, pues como ya dijimos todas las características que tiene la ansiedad, simplemente hazlo consciente y te vas a dar cuenta si estás siendo ansioso o no. Ok, ¿qué necesitamos hacer de rutinas diarias para eliminar la ansiedad? Bueno, pues llevar una vida más saludable, cuidar mucho los pensamientos que uno tiene, porque fíjate que tenemos como unos 80,000 pensamientos diarios. Diarios, hay 80,000 pensamientos y muchos de ellos son repetitivos y los piensas todos los días.
Entonces, ¿qué ocurre cuando en tu cerebro tienes una maraña de cables de electricidad? Pues haces un cortocircuito que nos va a llevar a ser más ansiosos. ¿Qué tienes que hacer? Pues desmanejar poco a poco esa telaraña de cables de electricidad. Hay una ley, tú que estudiaste electricidad en física, que se llama ley de Ohm, y no es la del Ohm de la meditación. ¿No estudiaste la no, un taller de... no soy, pero sabes, no soy maestro eléctrico. Pero sabes, tú sabes muy bien que cuando hay mucha corriente y hay mucha resistencia, sí se puede hacer un cortocircuito. Pero cuando tú, por ejemplo, esa corriente de electricidad la llevas por un camino más desahogado, fluye mejor ese voltaje, evitando cortocircuitos. Y es exactamente lo mismo lo que tiene que hacer usted con sus pensamientos y con su cerebro. Simplemente darse cuenta. Ejemplos físicos que tienen que hacer. ¿Ejemplos físicos? Físicos, para evitarlo también. Pues físicos. ¿Qué actividades tienen que hacer? Recuerden evitar esa comida que provoca todavía más ansiedad, hacer ejercicio, dormir bien, descansar es muy importante. Relajarse un poquito también con las horas del celular y cosas que provoquen competencia y que provoquen mucho estrés. Ya me di cuenta que tal cosa me provoca estrés. Pues déjalo, no seas masoquista. Muy bien. Pues esas son las recomendaciones de Mar para que ustedes lo pongan en práctica y que puedan ser menos ansiosos. Yo creo que en una vida tan agitada también se puede aprender a relajarse, a meditar, a soltar. Y con estos temas de desarrollo humano seguramente pueden ir canalizando mejor esas emociones para evitar esas chispas de electricidad tan dañinas. Yo siento que usted puede tener muchas dudas, puede tener muchas preguntas y decir, ¿por qué si el ingerir alcohol me provoca también ansiedad, si siento que me relaja? También pueden ser esas preguntas. Escríbanos, está apareciendo el mail ahí que es esposa2, programa esposa2@gmail.com, para que nos escriban y nos digan de qué quieren platicar, de qué quieren saber, de qué quieren, y se los investigamos y con mucho gusto vamos a estar entrando a sus hogares. Por cierto, habías comentado que te interesa saber también de la biodescodificación, ¿verdad? Así es, de la video. No, biodescodificación. Bueno, pero eso ya lo platicaremos en otro aspecto. Lo que usted quiera saber, sobre todo para llegar a ese bienestar tan anhelado, evitar menos idas a los doctores, menos medicinas, menos adicciones y que sea más feliz. Vamos a tratar. Así es, porque nosotros los vamos a esperar toda una semana para poder entrar a sus hogares y con usted, y mientras estamos esposados.